Buenas tardes. Mientras esperamos que Javier se nos siente, simplemente deciros que es un placer encontraros a todos y a todas aquí. Esta es una sesión que cierra un ciclo que ha hecho la Fundación La Casa con el IBEI para plantear algunos debates sobre la protección de los derechos humanos, y a nosotros nos ha tocado cerrar hablando de la protección de los derechos humanos en movimiento. Cuando pensábamos en la sesión, cuando decíamos de qué queríamos hablar, lo traíamos con la lógica de que nosotros entendemos que las personas migrantes no son inherentemente vulnerables, son personas y como tal sujetos de derechos, y lo que nos preocupa es que en el desarrollo de las políticas públicas, hasta también a veces en los procesos migratorios, sí hay vulneraciones de estos derechos, de sus derechos como personas. Y lo que queríamos poner encima de la mesa hoy, reflexionando un poco con estas voces magníficas que me acompañan, es qué pasa y cuáles deberían ser los debates igual de corrección y trato. Sobre todo para señalar que muchas veces no nos damos cuenta de que también hay muchos retos que no son solo a nivel de para las personas migrantes, sino que tienen que ver con los espacios de construcción de las sociedades que queremos ser. Y eso también nos parece que era un espacio que podíamos debatir. Con que vamos a hacer un poco de diálogo y les vamos a hacer preguntas que ellos irán y ellas respondiendo. Os las voy a presentar ya para que así ya sepamos quién estamos. Por un lado, aquí tengo a mi lado a Javier de Lucas, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y actualmente senador. Tengo después a Viviane Ogu, que es presidenta del Think and Do juvenil La Puerta de África y que es un máster, graduada en el Máster de Seguridad Internacional del IBEI, y a Eva Forte, que es investigadora predoctoral Infinite de la Fundación de la Casa, que es también del IBEI. O sea que yo creo que, para empezar ya así un poco a lo loco, sacando preguntas sin más, yo creo que, no sé, una primera reflexión casi como de carácter general, ¿no? Porque cuando hablamos de derechos en movimiento, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Cuál es el mensaje que nos gustaría enviar? Y te estoy mirando a ti porque te la voy a lanzar directamente a ti. Bueno, pues primero la cortesía de dar las gracias por la invitación. No es la primera vez y por eso tengo que dar más todavía las gracias, porque nos hayan cansado de mí y me hayan vuelto a invitar. Esta primera cuestión es una pregunta que por obvia debiera tener una respuesta y sin embargo sucede que no es así. Hablamos de derechos en movimiento y Gemma ha planteado muy bien de entrada que los inmigrantes son personas, son sujetos y como tales son sujetos de derecho a los que la cualificación de ser personas que se desplazan, que es la definición científica de inmigrante, no hay otra definición. Las demás son adjetivaciones normativas. O sea, nosotros, a través del derecho, adjetivamos la condición de inmigrante y exhibimos cuál es el modelo del inmigrante que nosotros queremos. Pero eso, insisto, es una cualificación normativa, no responde al hecho de ser inmigrante. Inmigrante es simplemente la persona que se desplaza de un sitio para otro. Y en ese sentido hay que reconocer que todos lo somos. Todos lo somos en mayor o menor medida, evidentemente el tipo de desplazamiento no es igual. ¿Quiere eso decir que los inmigrantes como sujetos de movilidad tienen los mismos derechos y derechos reconocidos? Mi respuesta, pero claro, hay que escuchar a mis compañeras, es que no es así. Quisiera de todas maneras matizar el tópico que asegura que a diferencia de los refugiados, que sí que tienen un marco muy claro de derechos, donde está claro cuál es la responsabilidad de los Estados, es decir, qué derechos les tienen que garantizar, cómo se pueden garantizar, etcétera. En el caso de refugiados, de las personas que reciben la protección internacional del asilo o la protección internacional subsidiaria, corre el tópico de que con los inmigrantes no es así, que los inmigrantes no tienen un marco jurídico definido. Eso no es verdad. Basta con leerse el preámbulo, por ejemplo, del Global Compact
on Migration, que se aprobó por Naciones Unidas en el año 18, en diciembre, después de las reuniones de Marrakech, y en ese preámbulo se hace una enumeración de los instrumentos jurídicos que definen derechos de los inmigrantes. Es decir, todos los derechos como personas y derechos que responden a las condiciones de movilidad, entre los cuales el instrumento más importante probablemente la Convención Internacional de los Derechos de Trabajadores Inmigrantes y sus familias. Fíjense, lo saben todos ustedes seguro, las palabras en derecho son muy importantes. En la Convención no dice de los inmigrantes y de sus familias, dice de los trabajadores inmigrantes. Y claro, entonces el secreto está en quién es trabajador inmigrante y quién no. Y ahí empieza toda la batalla del inmigrante ilegal, adjetivo que no tiene sentido jurídicamente. No hay ninguna persona ilegal, lo que son ilegales son los comportamientos o las conductas, pero no las personas. La sustitución de esa terminología por inmigrante irregular. Mi respuesta después de tanto tiempo es, lo siento, una respuesta negativa, es decir, pese a todo el tiempo transcurrido desde que se intenta un marco jurídico no solo nacional sino internacional de las migraciones, no estamos más que en el primer estadio, desde mi punto de vista, del reconocimiento de los inmigrantes como sujetos de derecho, de pleno derecho. Porque ser sujeto de pleno derecho quiere decir igualdad en derechos, y esta es para mí la clave de la cuestión. Si queremos hablar de derechos de los inmigrantes, hay que hablar de igualdad de derechos. ¿Tienen derecho a la igualdad o no? ¿O la condición de inmigrante hace que algunos derechos no les sean reconocidos o estén sometidos a condiciones? Estamos todavía en esa batalla. En el marco jurisprudencial español, y me perdonarán la referencia jurídica, la jurisprudencia del Constitucional es una jurisprudencia, a mi modo de ver, con el respeto que merece, naturalmente, es una jurisprudencia inaceptable, porque sigue sosteniendo que hay tres cestos de derechos, si me permiten que hable así: los vinculados a la dignidad humana, que lo tienen todos los seres humanos, aquellos que la ley puede disponer en atención a las circunstancias, y aquí en atención a las circunstancias a los inmigrantes no se les reconocen, y aquellos otros que los inmigrantes no podrán tener nunca, que son los derechos políticos. Su condición de no nacionales les veta los derechos políticos. Pero los derechos políticos no son la guinda del pastel que se concede al buen inmigrante porque ha sido muy buen inmigrante y al final le damos derechos políticos. No, son la condición de los derechos. El que no es sujeto político no es cliente en el mercado político y por lo tanto no puede exigir. Y entonces ahí nos encontramos con una barrera terrible. De hecho, la Directiva 2003 que fija el estatuto de los residentes de larga duración, es decir, el estatuto jurídico más avanzado que puede tener un inmigrante, sigue excluyendo los derechos políticos. Y lo que hay que preguntarse es ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque si la razón es que no son nacionales, eso no es razón. Quiero decir, no es una razón suficiente para discriminar en derechos. El que uno no sea originario de un sitio no es razón suficiente para discriminar en derechos, salvo que se piense que los derechos políticos son adjetivos. Yo no lo creo. Yo creo que los derechos políticos son fundamentales y por eso me parece que esta es una exclusión que no se puede admitir. Diría que el ejemplo, y con esto termino, de ese estatuto de mediado que siguen teniendo los inmigrantes en el marco europeo, que es el que yo conozco mejor, en el marco de los Estados nacionales, también en el marco comunitario, es probablemente la todavía vigente, y no solo vigente, sino muy reforzada, Directiva 2008-115, que es la directiva conocida como Directiva de Retorno, que establece las normas y procedimientos comunes de los Estados europeos para el retorno de los inmigrantes, de los nacionales de terceros países en situación irregular. Esto establece claramente cuál es nuestro criterio de reconocimiento de los inmigrantes. Está supeditado
a que den beneficios en el mercado de trabajo y a que no provoquen problemas de seguridad y orden público. Lo primero, evidentemente, recorta los derechos de los inmigrantes, a pesar de que hay un marco de derechos de los trabajadores. Lo segundo, por supuesto, es un argumento en virtud del cual se producen todos los días recortes de derechos. El ejemplo, pero hablaremos seguramente después, y he hablado demasiado, el ejemplo es naturalmente las devoluciones en caliente en frontera, ¿no? Las devoluciones en caliente se justifican por el hecho de que están pasando a un territorio que no es el suyo, y uno se pregunta cuál es el bien jurídico que han atacado y con tal gravedad, y querría que alguien me lo explicara. Si el bien jurídico es la inviolabilidad del territorio, pues habría que recordar que no vivimos ya en estados de la Edad Media donde los territorios son cerrados, impenetrables y fortificados, ¿no? Y naturalmente esa dimensión no ya policial, sino incluso militar, que supedita los derechos, pese a que ha sido convalidada por la jurisprudencia de última instancia que tenemos los europeos, que es la de la Corte Europea de Estrasburgo, que finalmente validó esa práctica de las devoluciones en caliente. A mí me parece el ejemplo de hasta qué punto nuestra lógica jurídica es una lógica de recorte de los derechos y no de reconocimiento de los derechos en igualdad. Pido perdón por la extensión de esta primera intervención. Para eso estamos, digamos, para aprender y escuchar. O sea que yo creo que además ha sacado muchas cosas que luego vamos a intentar recuperar igual con un poco más de detalle, pero le voy a pasar la palabra a Eva también para que haga una primera puesta en escena. Bueno, primero también quiero dar las gracias y me siento muy honrada de haber estado invitada aquí tanto por el IBEI como por la Caixa. Y de poder compartir el escenario con personas tan eminentes como vosotras tres, la verdad. Sobre los derechos humanos y si los migrantes son sujetos de derecho, yo solo puedo decir que todo ser humano es sujeto de derecho. Todo ser humano tiene derechos humanos. Eso está, se supone, garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero una cosa es tener el derecho y otra cosa es poder ejercerlo. Otra cosa es que se le protege o que se le respete el derecho que tiene. Y eso sí que no lo tenemos. No lo tenemos ni aquí en España ni en ninguna parte del mundo, diría yo, que los migrantes pueden ejercer los derechos que tienen. Solo quería decir dos cosas sobre lo que ha dicho el compañero. Sobre los derechos políticos, sí que hay intentos de avanzar derechos políticos a nivel local. Hay intentos de avanzar, por ejemplo, el derecho a votar a residentes de la ciudad de Barcelona, aunque no sean ciudadanos, aunque no sean nacionales españoles. Esto pasa aquí, esto pasa en varias ciudades del mundo, pero no es suficiente, ni mucho menos. Lo que necesitamos es, como decía, una jurisprudencia que sí que garantice los derechos humanos de toda persona, sea migrante, sea no migrante. La otra cosa que quería decir es que, bueno, desde mi investigación yo miro la migración un poquito desde otro enfoque. En vez del enfoque de los derechos humanos, el enfoque de las capacidades, que esto ha sido, ya lleva décadas intentando cambiar este enfoque en diferentes áreas. Empezaba dentro de la economía. La idea era, en vez de poder medir cómo va un país a través de cuánto dinero gana dividido por cuántas personas viven ahí, la idea era pues ver cómo viven esas personas, cuál es su calidad de vida, cuál es su bienestar. ¿Y esto cómo se mide? Bueno, cuando acabe mi tesis ya esa pregunta la podré contestar, pero yo creo que precisamente con las personas migradas este enfoque nos puede ayudar porque podemos ver qué capacidades tienen y cuáles no tienen. Entonces, por ejemplo, lo que está saliendo mucho en mis investigaciones últimamente es precisamente la participación política. Personas que están muy involucradas
en sus comunidades no tienen derecho a voto para elegir los representantes que son los que decidirán las leyes que controlan sus vidas de cierta manera. Entonces yo creo que ahí es la clave y ahora quiero pasar la palabra para que pueda hablar también mi compañera Vivian. Pues gracias. Muchas gracias, Vivian, por favor. Pues muchísimas gracias también. Me uno a los agradecimientos por participar en este espacio. Yo vengo desde un espacio un poco más de activismo social. Yo soy activista, entre otras cosas, por los derechos de las personas migrantes. Y bueno, quería empezar como recuperando una de las cuestiones que han sido en ambas intervenciones, ¿no?, sobre los derechos humanos en movimiento, ¿no? Y hablábamos de que pues al final los derechos humanos a nivel filosófico y teórico lo que hacen es proteger la dignidad humana, ¿no?, que es una cuestión inherente a cualquier ser humano y que no se puede ni otorgar ni quitar, ¿no? Entonces, por tanto, los derechos humanos también son inherentes y quien tiene que hacerle esta protección de los derechos humanos, digamos que el sujeto que tiene que hacerlo es el Estado, ¿no? Al mismo tiempo yo veo aquí como una contradicción, ¿no?, de que en los estados, si fueran como una persona, ¿no?, digamos que no pensarían en estos términos. O sea, al final el Estado, su finalidad es sobrevivir y para la supervivencia del Estado, ¿no?, pues hay una serie de cuestiones que digamos pues pueden ser como más molestas, ¿no? Es decir, garantizar la seguridad de los derechos humanos y la seguridad de sus propios ciudadanos pues es algo que tiene que hacer, que no puede no hacer. Y aun estando en un sistema liberal que sí que digamos que los estados que se acogen a este sistema liberal pues sí que digamos que tienen como, o sea, se autoimponen obligaciones internacionales, sí que para este Estado la entrada de otros sujetos que cambian la distribución étnica, que cambian la distribución cultural, que pues pueden, si una diáspora, por ejemplo, crece mucho, puede tener influencia política, aunque no sea directa, que hablábamos de que, muchas veces las personas migradas no son sujetos políticos, las segundas generaciones ya sí que lo son, ¿no? Pero las diásporas pueden tener un impacto en, por ejemplo, cómo se gestiona las relaciones internacionales también, ¿no? Es decir, que, por decirlo de alguna manera, la entrada de nuevos sujetos pues cambia la distribución del Estado y eso es un problema, ¿no? Entonces, en este sentido, antes la migración como que no era algo que se estudiaba desde las ciencias políticas o las relaciones internacionales como ahora se hace, ¿no? Era una cuestión más antropológica y más sociológica y en un momento de la integración europea, cuando tenemos que crear el espacio Schengen, ¿no?, se plantea que los migrantes que pueden cambiar precisamente estas distribuciones, que pueden ser causantes de problemáticas sociales, ¿no?, es como se empieza como a gestar esta narrativa y estas limitaciones de digamos, la deseabilidad de estos sujetos, ¿no? Entonces, bueno, quería como empezar como hablando un poco de esto, ¿no?, para también que entendamos por qué los estados, digamos, no están contentos de que vengan otras personas, ¿no? Porque al final es como sí, sabemos que Europa, bueno, yo veo Europa, su agricultura no podría sobrevivir sin los migrantes, o sea, porque gran parte de la agricultura realmente la gestionan los estados subsaharianos, es decir, sí que queremos a estas personas migradas, ¿no? Y no solamente en esto, sino también en otros sectores mucho más cualificados. Pero al mismo tiempo, la protección de estas personas es un problema y las consecuencias de la entrada de estas personas puede verse como un problema. Entonces, bueno, quería como empezar aquí solamente para tener esto. Sí, que ya te veo. Sí, yo querría introducir un matiz respecto a mi propia exposición y en ese sentido respecto a algo que acabas de decir, no sé si estamos de acuerdo. A mí me parece que lo que preocupa de las migraciones a lo que llamamos los estados, habría que decir a los gobiernos, porque los estados somos nosotros, ¿no? Estamos hablando de los gobiernos, que son los que emiten la política. Es que el fenómeno de las migraciones cuestiona la respuesta que consideramos natural sobre dos categorías políticas básicas, que son la ciudadanía y la soberanía. La ciudadanía, porque la respuesta a la ciudadanía, que es la respuesta a la pregunta ¿quién tiene derecho a estar aquí y por qué? ¿Quién tiene derecho a mandar y quién tiene derecho a beneficiarse de lo que es común
el fenómeno migratorio la cuestiona, porque la respuesta inicial es los que somos de aquí. O sea, ¿quién tiene derecho a ser ciudadano, a repartirse la riqueza, etcétera? Los que somos de aquí. Porque, claro, las migraciones ponen de manifiesto que eso de lo que somos de aquí, pues no tiene una justificación política, sobre todo democrática, en la medida en que no todos somos de aquí, no todos hemos estado aquí en todo momento y no se sabe por qué la condición de llegar en un momento antes o después tiene que tener esas consecuencias en los derechos. Pero además las migraciones cuestionan la categoría de soberanía y de modo muy importante en las relaciones internacionales. Y este es un asunto que ya sé que escapa a lo mejor a la discusión que tenemos en este momento, pero que me parece básico, porque detrás del fenómeno de la gestión de las migraciones, que tiene como resultado estas discriminaciones de las que hemos hablado, lo que hay es una profunda desigualdad en las relaciones internacionales. Detrás de este fenómeno pues hay los factores push y pull que llevan a que las gentes se muevan, y eso tiene que ver con cómo está constituido el desorden internacional o las relaciones internacionales, la distribución de la riqueza, los criterios para medir, por ejemplo, la riqueza, el desarrollo humano, etcétera, ¿no? Y claro, las migraciones en el fondo lo que hacen es, nos obligan a preguntarnos sobre eso. Y en ese sentido cuestionan también el orden internacional basado en la soberanía de los Estados, en una soberanía asimétrica. Por eso cuando se habla de gobernanza de las migraciones, de gobernanza mundial de las migraciones, yo estoy de acuerdo si fuera una gobernanza cooperativa, multilateral, pero no una gobernanza dictada unilateralmente desde los países que reciben o hacia los que se orientan buena parte de las migraciones, hacia aquellos que son de origen y de tránsito. Todo y matizando que frente al tópico de que las migraciones tienen un único sentido, que es el sentido sur-norte, eso es mentira. La inmensa mayor parte de las migraciones se producen en el sentido sur-sur, porque la gente llega donde puede llegar. Y para hacer un recorrido sur-norte hace falta muchos medios, mucha capacidad, muchos años y mucho sacrificio. Entonces, las migraciones sur-norte no son el exponente de los círculos migratorios. La mayor parte de la gente se mueve en el sur. Y luego, por cierto, hay gente que se va del norte al sur también, que no son los mayoritarios, ¿no? Entonces, yo esa dimensión internacional me parece importante subrayarla en este primer momento, ¿no? No, es importante y además, porque lo has dicho, Vivian, muy bien, es un tema que las relaciones internacionales han mirado muy poco. Quiero decir que esto, los que hemos estado desde la ciencia política y relaciones internacionales, el estudio de las migraciones sabemos que no ha sido una prioridad, a ver si cambia. Pero voy a recoger una cosa que habéis dicho, porque me parece que es el debate. O sea, yo creo que cuando hablamos del Estado-Nación y que realmente el Estado-Nación se ve en un espejo ante la cuestión migratoria porque afecta a cuestiones como la población, la soberanía, el territorio, si eso tiene una representación en algún sitio, para mí es en el marco de la frontera, porque la hemos construido como este imaginario, ¿no? Y además creo que en la frontera se da lo que yo creo que es la paradoja liberal que explicaba Holyfield, de cómo para proteger o supuestamente proteger el modelo de liberalismo de sociedades democráticas liberales utilizamos cada vez más herramientas iliberales. Y eso me parece que es una reflexión que me parece muy pertinente ponerla encima de la mesa y que la podamos compartir. Le voy a pedir a Eva que empiece con eso. Y no sé si, Vivian, querías añadir algo o lo podrás añadir, lo recogerás, sí, ¿no? Sí, vale, sabía yo que... De acuerdo, pues lo has dicho muy bien. O sea, yo diría, antes de nada, ¿cuál es la definición de una frontera? ¿Qué es una frontera? Hablemos ya de, bueno, las naciones-estado y vamos a decir que son los que conocemos todos, los 200 y pico países, 208 creo que son, del mundo. Pero ¿dónde está la frontera? ¿Dónde queda la frontera? Yo voy a dar un ejemplo de Estados Unidos.
que me hizo pensar mucho lo que ha dicho Javier de las migraciones que en nuestra imaginación siempre son del sur al norte, pero en realidad, por ejemplo, entre Estados Unidos y México, que sale mucho en las noticias, más del 90% de los estadounidenses que viven en México están ahí de manera irregular, y al revés no es cierto. Pero volvemos a esto. ¿Qué es una frontera? Pues en Estados Unidos la definición de la frontera es 100 millas de cualquier frontera, de cualquier línea que sea o bien frontera de tierra o frontera de mar. En esas 100 millas, que son 160 kilómetros, las fuerzas de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos tienen el derecho de actuar como si estuvieras en la frontera. A ver, 160 kilómetros es mucho. Es la mitad de la distancia de aquí a Valencia, de donde viene esta mañana Javier. O sea, en 160 kilómetros estamos en Francia. Pero ni hablar de eso. A ver, estamos al lado del mar. Estamos ahora mismo, creo que a 3, puede ser 4 kilómetros del mar. Pues si eso se extiende a 160 kilómetros, no llega a Madrid, pero casi. Que todo eso se pudiera considerar una frontera donde las leyes del país están sometidos a las leyes fronterizas, eso es algo, dentro de Estados Unidos, 2/3 partes de toda la población vive en estas zonas disque fronterizas que no son fronterizas como los podríamos entender. Eso por una parte. Por otra parte, hay y siempre ha habido comunidades de personas que existen fuera de lo que entendemos las fronteras de las naciones-estado. Voy a dar un ejemplo. Yo en otra vida trabajaba en varias organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos, en Human Rights Watch, en Campaign for Human Rights en Irán, en Open... Bueno, ni me acuerdo. Y en uno de esos me acuerdo haber hecho un informe sobre los mensajeros kurdos que se llaman Kulbar, que son personas de muy pocos recursos que trabajan, se ganan la vida moviendo cosas de una parte a otra de Kurdistán. Pero Kurdistán pues, no es un país reconocido con fronteras de país. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el año 2011 en Irán pasaron una nueva ley de fronteras, precisamente, y esta ley de fronteras hizo que los que protegían las fronteras de Irán podían disparar a matar a cualquier persona que intentara a cruzar estas fronteras. Entonces, adivina quién está sufriendo esta ley de frontera. Porque eso, igual aquí ya me salgo un poquito del tema, de quiénes son los que pagan las políticas de los estados que se supone que son para proteger las fronteras. Pero ahí lo voy a dejar para no alargarme más. Pero no creo que te salgas del tema, porque yo creo que precisamente este es el punto del tema. O sea que muchas gracias. También te digo que esto de que hayas dicho otra vida me ha dejado muerta. Así te lo digo. A mí también. Dicho esto, volvamos al tema, por favor, Vivian. Bueno, primero, gracias por hablar también de las cuestiones que pasan más allá, porque creo que en especial en España, que vivimos al final en un sitio donde tenemos un drama realmente migratorio muy grande, nos olvidamos de lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Y es entonces muy interesante que aportes esta perspectiva. De hecho, el comentario que quería hacer antes entra completamente dentro de lo que quiero comentar ahora, y es que me ha parecido súper interesante lo que planteaba Javier, ¿no? Y que al final todo lo que estamos planteando de estos modelos de gobernanza, yo en realidad lo que veo es una falta de gobernanza, falta de capacidad de gobernanza. Es decir, no es que los migrantes no lo estén haciendo bien, es que los estados no tienen ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, creo que hay como dos cuestiones concretas en clave de gobernanza, ¿no? Que es, por una parte, ¿por qué una persona estadounidense, si se viene a Europa, va a tener toda una serie de derechos garantizados y protegidos? Porque tiene un Estado fuerte, ¿no? Entonces hay la primera parte de incapacidad de gobernanza por los estados del sur que no pueden proteger a sus propios ciudadanos, ¿no? O sea, también hay una cuestión de que
Senegal tendría que estar protegiendo a sus nacionales. Aquí ya podríamos entrar en discusiones de años de por qué no lo puede hacer, por qué no lo está haciendo, ¿no? Y después hay una segunda cuestión de cómo nosotros estamos haciendo esa gestión fronteriza, qué mecanismos estamos poniendo, no funcionan, los seguimos usando. Antes decía, ¿no?, que realmente como la securitización de la migración empieza con la integración europea, que no se me malinterprete porque soy una persona bastante europeísta y no es como con ninguna intención de atacar a la Unión, ¿no? Pero cuando se plantea el espacio Schengen, ¿no?, y se plantean todas estas cuestiones de securitización, el año 2011 salió un informe que hablaba sobre que había un riesgo clave en esta securitización, que era como, si hay una cosa que es un problema, que es un riesgo para nuestra seguridad, los Estados lo que tienen que hacer es evitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si dentro del espacio Schengen hay una serie de Estados que se enfrentan directamente a la migración y una serie de Estados que no tienen por qué enfrentarse a la migración, lo que va a ocurrir va a ser que cuando haya un drama, estos Estados van a decir, ah, no, yo no tengo esta obligación, o como mínimo la van a luchar, ¿no? ¿Y qué pasa? Este informe sale en 2011 y en 2015 tenemos la crisis, la mal llamada crisis de los refugiados, porque se pone a los refugiados como el problema, ¿no? Y es cuando vemos que el sistema de asilo colapsa, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho decir, lo digo desde la más sincera humildad porque no lo he estudiado en profundidad, pero que realmente nuestro sistema de gestión migratorio es muy ineficiente, ¿no? Porque de lo que necesitamos es cada vez de disponer de más recursos militares y de digamos, pagar más dinero a terceros estados para que gestionen nuestras fronteras. Pero hay algo de lo que no se habla, que es que literalmente le estamos diciendo a estos terceros estados, que no son específicamente nuestros amigos, porque no están dentro de nuestras alianzas, cuál es uno de nuestros problemas estructurales, que no podemos gestionar esto, que nos va a suponer un problema político, ¿no? Y aquí es cuando vemos que salen partidos de extrema derecha que efectivamente usan esta cuestión para dinamitar o polarizar las bases sociales, ¿no? Es decir, que estamos haciendo algo que es contraproducente para nosotros mismos en vez de hacer una inversión en investigación, en emprendimiento social, de juntar a gente de diferentes campos de estudio para que encuentren soluciones eficientes a algo que es natural. Los pájaros emigran y nosotros somos animales también, emigramos de forma natural, ¿no? Y pues ya así para terminar esta intervención, creo que es bastante interesante que nos quedemos con una imagen, ¿no? Que recién empezada la guerra de Ucrania vimos cómo se abrieron todas las fronteras, porque en este caso sí que el problema era Rusia, no eran los migrantes, ¿no? Y vimos como la gran acogida, que tiene que ser aplaudida, la gran acogida que ha habido a todas las personas, especialmente mujeres y niños que venían de Ucrania, pero esa misma semana nos encontramos con unas imágenes rompedoras en las que literalmente estaban apaleando a un joven africano en las vallas de Ceuta. Y yo conozco mucho a estos jóvenes, he trabajado con estos jóvenes. Son jóvenes inteligentes, son jóvenes buenos, son jóvenes con el mismo amor y las mismas ganas de transformar y de aportar que tengo yo o que tenemos nosotros, ¿no? Entonces creo que esto es como algo importante, ¿no? Que realmente no nos está sirviendo ni como Estado ni está sirviendo a la humanidad. Muchas gracias. Yo creo que, para añadir, o sea, que mientras pasaba esto en las fronteras sur de Polonia, pasaba en la frontera de Bielorrusia otra cosa totalmente distinta, es decir, en el mismo país, contextos absolutamente diferentes. Has dicho, Vivian, dos cosas que me han gustado, que es la externalización, la securitización, que en realidad es lo que yo llamo la paradoja de la securitización, porque nos hace ser débiles, porque al final nos vendemos al mejor postor a cambio de... Y esto lo que quería preguntarte, Javier, sobre todo porque él ha dicho una cosa que aquí sí... Ha dicho la capacidad. Yo no sé si es la capacidad o la voluntad. No, tienes razón. Es la voluntad. Tienes razón en que es la voluntad porque una de las paradojas, de las múltiples que entraña la noción de frontera, es que frente al tópico que nos lleva a pensar inmediatamente en elementos naturales asociados a la frontera, ¿no? Las montañas, los ríos, el mar que nos separa, lo cierto es que las fronteras son básicamente construcciones que dependen de la voluntad de poder de quien las define, ¿no? Probablemente el ejemplo más claro pues son la construcción de fronteras en los espacios
coloniales por los estados que tienen la capacidad imperial de fijarlas y que destrozan África a golpe de pluma y cartabón y separan, ponen fronteras entre comunidades que no son diferentes o crean un mismo espacio para comunidades que no tenían mucho en común. Eso tiene que ver con una ambigüedad inicial que a mí me parece que conviene recordar, al menos desde el punto de vista normativo propositivo, y es que la frontera no necesariamente ha tenido siempre la acepción, me perdonarán que lo diga en latín, a mí es que me gusta mucho poder decir algo en latín con razón o sin ella, la noción de vallum, del muro, ¿no? O sea, la frontera es el muro de Adriano, ¿no? Entonces, como no sabemos qué hacer con los pictos y estos que nos destrozan, pues ponemos ahí un muro y ya está, ¿no? Pero las fronteras no son solo eso, las fronteras han sido también históricamente espacios de intercambio y de comunicación, no necesariamente pacíficos, con tensiones, claro, y con conflicto, pero espacios de intercambio y comunicación, ¿no? Y entonces, el efecto que señalaba muy bien ahora Gemma, lo hemos discutido muchas veces, pero que lo habéis señalado también vosotras, el efecto de esa paradoja de la securitización es que en una concepción que creíamos superada, absolutamente territorial del Estado, creíamos que con la globalización las fronteras, no digo que tuviéramos en el mundo de Zweig, el que describe Zweig, ese mundo ideal en el que se podían cruzar casi sin pasaporte, los que tenían medios sobre todo, pero las fronteras no eran vallas, eran espacios en todo caso de limitación, pero no de cierre. Paradójicamente estamos volviendo a esa noción territorializada y defensiva de la frontera, con una variante que propongo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, y es que, sin embargo, la voluntad política extiende la frontera donde le dé la gana. Y pongo dos ejemplos. La voluntad política de los países del centro y del norte de Europa hace que las fronteras estén en España, en Portugal y sobre todo en Italia y Grecia, ¿no? Y entonces nuestra función es guardianes de frontera. Y además, para que no pasen, para que no se realicen lo que ellos en la jerga bruselense, que conocemos muy bien, llaman movimientos secundarios. Es decir, no, tú te quedas con los que has llegado y en todo caso te daremos algo de dinero. Pero en ese mecanismo perverso hemos alcanzado una manifestación en Europa todavía más perversa de esa capacidad de expandir la frontera más allá de donde está incluso acordada políticamente, no digo geográficamente, siguiendo el modelo australiano. El modelo australiano es, como no queremos que nos lleguen, pues ponemos fronteras fuera de nuestro territorio y compramos islas. Y entonces a la gente la metemos en esas islas y ahí se quedan, ¿no? Y entonces, ¿qué está haciendo Dinamarca y qué está haciendo el Reino Unido en este momento? Pues han creado una externalización impensable de la frontera en Ruanda. Y entonces resulta que el gobierno danés y el gobierno del Reino Unido acaban de aprobar, y sus parlamentos democráticos acaban de aprobar disposiciones mediante las cuales los solicitantes de asilo que no le interesen ni a Dinamarca ni al Reino Unido no van a estar en campos a la espera de ser, digamos, aceptados, como hacemos en España o en Italia. No, los van a mandar a Ruanda. Y esto no es una broma que me estoy inventando yo, no. Lo ponen además como ejemplo de colaboración internacional. De manera que si llegan estos que ahora mismo el gobierno de Boris Johnson no quiere que entren por el Canal de la Mancha, lo que hacen no es detenerlos en centros de internamiento en el Reino Unido o intentar que Francia, que es la primera estrategia que siguió, que Francia se los quede en sus propios campamentos en la Mancha. No,
han acordado con Ruanda que los mandarán a Ruanda. Y lo mismo hará Dinamarca. Eso tiene el pequeño inconveniente de que viola directamente, entre otras cosas, la Convención de Ginebra sobre Derechos de los Refugiados. Pero bueno, nos da igual. Es decir, yo tengo la capacidad, es decir, la voluntad, tienes toda la razón, la voluntad política de hacerlo y por lo tanto creo fronteras donde quiero. Externalizo, que era la recomendación de la propia Unión Europea, externalicen ustedes sus fronteras haciendo acuerdos con países terceros de tránsito de origen, aunque se llame Libia, y ya pueden ustedes imaginar lo que eso signifique, aunque sea Marruecos, aunque sea Mauritania, aunque sea Mali, aunque sea Nigeria, y que se queden ahí o que les devuelvan ahí. La frontera flexible que llega donde uno quiera. Bueno, que la frontera flexible lo tenemos en el ejemplo de, termino con esto, pido de nuevo perdón por la extensión, lo tenemos en el ejemplo de las devoluciones en caliente en la frontera en Ceuta y Melilla. O sea, las personas que llegan saltando la valla están en territorio español, porque la valla, la última, está en territorio español. Delante de esa valla hay varias vallas y vallas que están en el espacio interfronterizo, pero la última, cuando esas personas caen ahí, están en territorio español y por lo tanto es mentira que se les pueda expulsar como si no hubieran pisado el territorio español y por lo tanto no ajustándose a las previsiones que la propia ley de extranjería establece cuando una persona está en territorio español irregularmente, que para expulsarle no basta con abrir una puerta y decir fuera y que te coja la gendarmería, no. Tiene que haber un expediente de expulsión vigilado por un juez. Todo eso no se hace, porque la voluntad política con las fronteras es otra. Tenías toda la razón. No, pero me gusta esto que nos inventamos las fronteras, pero también al final acabamos inventándonos el territorio nacional, ¿no? Con la lógica esta de ir haciendo. No sé si querías añadir alguna cosa, Eva. Sí, quería comentar alguna cosa. Dos cositas. Bueno, una más pequeña y la otra un poquito más larga. La primera era algo que dijiste tú, Vivian, sobre la securitización. No lo puedo decir esta palabra, lo siento. Securitización. Muy bien. Que nos hace vulnerables dentro de nuestras sociedades, por ejemplo, con la extrema derecha. Y esto tienes toda la razón del mundo. Pero también nos hace vulnerables a nivel de país con los otros países, porque estamos haciendo tratos con otros países abiertamente diciéndoles somos vulnerables de esta manera. Y son, como ya se ha dicho, son países que no son necesariamente amigos nuestros. No sé quiénes somos nuestros cuando digo esto, pero entonces, y hemos visto las consecuencias. Hemos visto las consecuencias cuando España ha hecho algo que no le ha gustado a Marruecos, utilizando a personas como armas. Hemos visto las consecuencias, lo mismo con Turquía, hemos visto estas consecuencias. Eso era lo pequeño que quería decir. Lo que era un poquito más largo, que va un poco de lo que ha dicho ahora Javier, y también eran dos cosas, perdón, yo soy muy binaria en esto. Una era de este sueño de no tener fronteras y tener el intercambio, de que las fronteras fueran lugares de intercambio y no de cierre. Y creo que has dicho que esto no ha existido en el mundo porque es algo utópico. ¿O has dicho que no puede existir? No. ¿O que no existe? Si lo he dicho, perdón, he dicho una tontería, porque yo no lo creo. Que has dicho que no existe, mejor dicho. Yo lo que quería decir era que sí existe, pero solo para ciertas personas. Existe, por ejemplo, dentro de la zona Schengen, que ha nombrado Vivian. Una cosa que yo he notado, por ejemplo, es que dentro de la Unión Europea o dentro de la zona Schengen, las personas no se autoconsideran inmigrantes, ni tampoco dentro de Europa no se les considera inmigrantes. Cuando se habla de inmigrantes, se habla de personas de terceros países. Terceros países significa países que no son de la Unión Europea. Pero pues una persona de Francia que está viviendo en España ha migrado
es inmigrante, pero tiene más derechos, en la frontera no se le mira el pasaporte, etc. Y había otra cosa que se me ha olvidado. La recuperaremos seguro, pero te voy a pedir que sigamos aquí por un momento porque, claro, hablamos de los derechos en frontera, luego hablamos de los derechos cuando las personas ya están en territorio, y esto me parece muy importante precisamente por lo que estamos diciendo, porque vemos claramente que no solo construimos fronteras o territorios, sino construimos imaginarios, porque en realidad la idea de la inmigración pues, no es el que se ha movido, sino es lo que decidimos que es. O sea, hacemos una comunidad imaginaria, como Anderson decía, y la relacionamos, recambiamos según nos interese. Una persona que viene de la Unión Europea es un ciudadano o ciudadana de la Unión Europea y no lo consideramos migrante. Es decir, sí, al final son construcciones. Esto tiene un coste. En términos de convivencia en nuestras sociedades, esto tiene un coste. Y era un poco lo que quería que nos centráramos un poco ahora, ¿no? La lógica de... ¿Qué es? Un coste de, lo has dicho tú ahora bien y puedes seguir, de discriminación y desigualdad en términos de protección de derechos. Absolutamente, y voy a seguir con eso, pero me acaba de venir lo que quería decir, que era, siguiendo lo que ha dicho Javier, en este sentido de vulnerar derechos y vulnerar convenios internacionales flagrantemente, obviamente, sin ninguna consecuencia. A mí la verdad lo que me hace pensar es, no sé si vosotros tenéis niños pequeños o habéis alguna vez trabajado con niños pequeños, pero hay un momento siempre de a ver hasta dónde puedo llegar. A ver, si yo intento hacer, ya sé que no está permitido, pero si hago esto y no hay consecuencias, mira, pues ahora sé que puedo llegar hasta aquí. Y pues ahora voy a intentar llegar un poquito más y un poquito más. Y si ese niño pequeño tiene una hermana, pues esa hermana ya sabe que hasta aquí puede llegar porque el hermano ya ha llegado ahí. Y esto es un poco con la externalización, con lo que está pasando ahora, con que en Gran Bretaña están enviando a inmigrantes no deseados a Ruanda, pues esto empezó desde hace muchísimo tiempo. Y lo hemos estado haciendo como países, como humanidad, lo hemos estado haciendo desde hace muchísimo tiempo. Yo vuelvo al ejemplo de Estados Unidos y México porque es donde tengo más experiencia, pero desde hace más de una década y sobre todo bajo la última administración en Estados Unidos, se contrató formalmente que refugiados que venían buscando asilo en Estados Unidos se quedarían en México. Lo que hablaba Javier de tener zonas fronterizas, yo me crié en San Diego, California, que es una ciudad que está en la frontera con México. Hace décadas, San Diego y Tijuana era como si fuera la área metropolitana de Barcelona, era como si fuera Barcelona y Badalona, o sea, cruzabas y hacías... Ahora no, ahora, y esto antes del muro, ahora con el muro aún peor, las fronteras hacen estos cambios y permiten que los países que tienen más poder, que tienen más dinero, puedan entonces pagar o amenazar, o las dos cosas, a los países que tienen menos poder para esto. Entonces, perdón, ahora sí que puedo pasar al otro tema, que era sobre los derechos humanos y las sociedades de acogida. Pues ahí... Yo lo que quería preguntar... no sé si querías hacer algún comentario cortito. Sí, quería proponer que volviéramos la vista un poco sobre el fenómeno este de reterritorialización de las fronteras en clave claramente militar y defensiva que estamos viviendo con motivo de la guerra en Ucrania, ¿no? Es decir, hemos aceptado casi naturalmente y además en el caso de algunas decisiones recientes, pues con el refrendo de los parlamentos, desde luego de los gobiernos, en el caso de Suecia y Finlandia, que este es un problema de la lógica de la frontera como elemento de definición de los límites defensivos del Estado, alegados por una parte por Putin. No quiero tropas con armamento de la OTAN a 20 kilómetros de mis poblaciones,
y alegados por la otra parte. Es decir, Finlandia, ya nos lo hemos aprendido todos, incluso los que no sabemos de geografía, tiene 1.350 kilómetros de frontera terrestre con la Federación Rusa. Y claro, son muchos kilómetros de frontera que son tomados ahora como algo a defender. Como algo a defender militarmente, porque hay una amenaza también, que ha sido explícita, de carácter militar. Con lo cual, de repente, nos encontramos otra vez, esto sé que es una obviedad casi propia de comentario periodístico de becario de primero, pero nos encontramos otra vez con el escenario de fronteras de Guerra Fría, ¿no? De fronteras en las que la OTAN, que estaba muerta, es otro tópico que se está repitiendo, pero que paradójicamente habría conseguido Putin, se ha impuesto como lógica de defensa territorial y fronteriza. Y entonces, no solo los estados del este que tienen esa frontera y que tienen la experiencia histórica de que esa frontera se la han saltado Alemania y Rusia, por poner los dos ejemplos, cuando han querido, sino nosotros, ¿no? Y resulta que nosotros, en aras de ese somos europeos, nos sentimos amenazados por Rusia y queremos que haya tropas de la OTAN en el límite de frontera, ¿no? Eso, menudas consecuencias. No, que parece que hagamos una vuelta muy larga, pero es que en realidad esto tiene mucho que ver en cómo luego se vive en las sociedades, la sensación de cómo construyes el imaginario, esto que decíamos de la otredad como amenaza, con lo cual esto es lo que creo que vale la pena también que le centremos en unos... Sí, precisamente esto, o sea, la imagen del otro. Yo ahí quiero lanzar una pregunta. ¿Cuándo acaba uno de ser inmigrante? ¿Sabes? ¿En qué punto? ¿En qué momento? Yo soy inmigrante porque yo no nací aquí, llegué aquí hace 8 años, vivo aquí, este es mi hogar, pero soy inmigrante. Si yo tuviera hijos aquí, ¿serían inmigrantes o no serían inmigrantes? Pues esto depende. Yo siempre uso un poco el ejemplo de mi familia, porque mi familia, cada generación se ha migrado de un sitio a otro y somos un poco extremos. Pero también yo veo mucho en mi investigación que yo hablo con personas cuyos padres, o un padre o una madre, ha sido inmigrante y ellos mismos se han criado en Barcelona, y yo hablo con ellos sobre sus capacidades, calidad de vida, etcétera, participación política, este tipo de cosas. Y lo que yo noto es que según si es un estudio académico, según si es una política de exclusión, se le puede considerar una persona con padres inmigrantes pero nacida en el país, pues como nacional del país sin más, o se puede considerar como una segunda generación, o se puede considerar, voy a dar 2 ejemplos muy contrarios, para volver otra vez, lo siento, a Estados Unidos. Yo nací en Estados Unidos de padres no estadounidenses, y allá se utiliza el término First Generation American. Yo soy estadounidense de primera generación. A cambio, me acuerdo una vez estar visitando creo que era una ciudad en Alemania o en Dinamarca, ahora mismo no me acuerdo, y haber visto un letrero que ponía cuarta generación de inmigrantes. Y yo, ¿cuarta generación? O sea, si yo tuviera que contar los países de mi familia de cuarta generación, creo que acabamos en... Bueno, ni me acuerdo. Pero también, cuarta generación, imagínense que alguien te deporte, porque tú eres inmigrante. Los inmigrantes son, pues, se les puede... y esta es la amenaza que se le hace siempre al otro, de, pues, vuélvete a tu país. Seguramente tú lo has oído, y yo lo he oído aquí también en mi país, en Estados Unidos, y en todos los países donde he estado en el mundo. Alguien me ha dicho, vuélvete a tu país. Yo me porto bien, ¿eh? Y en Estados Unidos han habido casos, en Inglaterra, en el Reino Unido también, ha habido casos de deportaciones de
inmigrantes de segunda o hasta tercera generación al país de origen de sus abuelos. Eso es un país que no han visto nunca en sus vidas, no hablan el idioma, no conocen a nadie, pero de repente el Estado ha decidido, pues ya no, tú no eres de aquí, no puedes ser de aquí, pues te vamos a devolver a tu país. Y han tenido que reconstruir una nueva vida. Entonces yo quería un poco polemizar esto de cuándo acaba uno de ser inmigrante. No, me parece, o sea, que me parece de estas cosas que al final alimenta también muchos discursos de odio y de todo, no sé si que es... Sí, a mí me parece una pregunta importantísima, ¿no? Y quizá entre los intentos de respuesta nos pueda servir orientarnos por los modelos de política de acogida del inmigrante, ¿no? Y, por ejemplo, en un extremo estaría hasta prácticamente ayer el modelo alemán, que ha insistido durante más de 40 años en que en Alemania no había inmigrantes, había Gastarbeiter, es decir, había trabajadores invitados. Pero trabajadores invitados, es decir, esas personas no están para quedarse ahí, están para trabajar ahí mientras les dure la invitación. Y una vez que cesa la invitación porque dejan de producir beneficios o porque se encuentra una inmigración de reposición más barata, desaparecen. Y entonces se da la circunstancia de que la ciudad turca más importante del mundo, después de Estambul, que como saben todos ustedes es Berlín, es una ciudad en la que los turcos jamás han sido alemanes y podían llevar 3 generaciones, 4 generaciones. Eso ha cambiado y es una cosa interesante ver hasta qué punto hay políticos en el Bundestag o en el actual gobierno alemán cuyos apellidos son turcos, ¿no? Afortunadamente ha habido un punto de inflexión. En el otro punto estaría el modelo de acogida teóricamente asimilatorio, que por excelencia sería el francés. Hay muchos modelos de acogida, claro, ¿no? Que por excelencia sería el francés según los franceses, claro. Que es que en el momento en que esas personas acatan, digamos, por el procedimiento de nacionalidad, la nacionalidad francesa, se convierte en ciudadanos franceses y no se les puede preguntar ni siquiera a efectos estadísticos por su origen. Pero hace un rato estaba hablando con Jaume Lanaspa y él me recordaba una película que seguro que muchos de ustedes han visto, que se llama La haine, el odio, de Mathieu Kassovitz, en donde hay muchas, ¿no? Y además ahora se están haciendo películas sobre eso, sobre la vida en la banlieue, sobre la pugna entre bandas violentas, una de las cuales es la policía, pero la policía es una banda más en esos barrios que han sido abandonados por el Estado en términos de establecimientos de inclusión y de igualdad, como son puntos sanitarios, escuelas en condiciones, vivienda en condiciones, etc., ¿no? En la haine de Kassovitz está muy bien explicado que, aunque sean ciudadanos franceses, siguen siendo considerados fundamentalmente inmigrantes ajenos, y que aunque esté prohibido estadísticamente o en los currícula, si tú te llamas Dupont no tienes las mismas oportunidades que si tú te llamas Al-Hashmi, no tienes las mismas oportunidades. Entonces, el problema exactamente está en cuando desde nuestras sociedades de acogida, digo acogida, habría que llamar de recepción para utilizar un término más neutro, porque acogida parece que tiene una connotación positiva, cuando nosotros decidimos que esa persona deja de ser inmigrante, ¿no? No me gusta lo de los ejemplos personales, pero no me resisto. Yo soy de Murcia. Nací en Murcia, de un padre catalán que emigró de Barcelona a Murcia por llevar la contraria a todo el mundo. Y, bueno, su abuelo, a decir verdad, mi abuelo, quiero decir su padre, y de una madre soriana que jamás aceptó el modo de ser de los murcianos
porque le parecía imposible que gente que hablara tan mal pudiera ser español igual que ella, ¿no? Y el destino para un chico en Murcia en 1952, yo voy a cumplir ahora los 70, pues era emigrar, ¿no? O sea, los de Murcia, ¿qué oportunidades teníamos, ¿no? Y pues para muchos de nosotros el destino era emigrar, vale, emigrar en un sentido suave, ¿no? Porque no voy a comparar esto con las dificultades terribles de los inmigrantes que vienen de otros países, ¿no? Pero bueno, ustedes lo saben, lo decía antes, me lo recordaba Jaume Lanaspa también, Candel lo explicó muy bien eso, ¿no? Los otros catalanes, ¿no? En relación con esas personas que llegaron de zonas súper deprimidas de España a Cataluña con la esperanza de vida, ¿no? Encontraron un sistema de acogida, ese es tema para otra discusión seguramente, ¿no? Pero dejaron de ser inmigrantes, incluso si se casaron en matrimonios cruzados, los hijos lo han dejado de serlo. La teoría dice que sí, ¿no? La teoría dice que aquí se produjo un modelo exitoso de acogida de la migración interior, ¿no? Y yo creo que hay elementos para sostenerlo, pero hay elementos también para ponerlo en duda. Y claro, si eso sucede con gente que teníamos en el pasaporte, aunque fuéramos de Murcia, teníamos en el pasaporte que éramos españoles como todos, pues claro, con la gente que su pasaporte no tiene esa nacionalidad, pues lo del sistema de acogida, hablar de acogida es un eufemismo en el modelo alemán, en el modelo francés y en el modelo de los pilares que luego se abandonó holandés, que tenía mucho más que ver con el modelo en una etapa multicultural de la política en el Reino Unido, también criticado en películas como Mi hermosa lavandería o Ábrete de orejas o Yo quiero ser como Beckham, ¿no? o Este Oeste, ¿no? Donde, bueno, pues ese mito de sociedades que viven al mismo tiempo, paralelamente y que no se ofenden y tal, pues está claro que no deja de ser un edulcoramiento de la realidad. Por eso me parece tan importante lo que tú dices y me parece tan importante las prácticas de acogida. Y en ese sentido, como he dicho lo que he dicho anteriormente, debo decir que la política que se ha seguido en los últimos 10-15 años por parte de la Secretaría de Inmigración en la Generalitat de Cataluña me parece una política mucho más positiva. Me parece una política que ha tenido otra mirada y se ha centrado en incentivar prácticas que hagan irrelevante la pregunta que tú señalabas tan pertinentemente. Muchas gracias, Vivian. Pues bueno, o sea, todo lo que habéis estado comentando la verdad es súper interesante y esta también es una de las partes que a mí más me gusta, ¿no? Porque estamos hablando sobre las cuestiones más jurídicas, las cuestiones más políticas, pero nos olvidamos de una cuestión que ha construido el mundo, que es el racismo. Y es algo cierto, ¿no? Al final, pues Estados Unidos se construyó en base a la esclavitud y hay toda una serie de dinámicas globales que heredamos que vienen de mucho más allá, que viene de hace 500 años. Y aunque la ideología de la superioridad racial no es algo que esté aceptado en nuestras sociedades, es decir, no es algo que se vea como bueno, que se puede decir, tantos años de construcción son muy difíciles de hacer desaparecer sin ningún tipo de deconstrucción. Es decir, muchas veces esta otredad que construimos hacia estas personas migrantes racializadas en especial, ¿no? Porque al final, pues Eva, pues sí, cuando hablas catalán, no se te nota que eres estadounidense. Pero cuando hablo castellano, Pero al final, ¿no? O sea, hay una parte en la que tú, Eva, puedes pasar como española. Sí, hasta que hable. Y yo, que lo soy, es decir, mis padres emigraron los dos. Mi madre emigró de Cataluña, de Barcelona a Costa de Marfil y luego se trajo a mi padre aquí, ¿no? O sea, sí, los dos son migrantes, pero al final yo soy catalana, me he criado en el seno de una familia catalana. Lo primero que aprendí fue el catalán y nunca se me ha considerado como tal, ¿no? Entonces, eso y las, digamos que
todos los pensamientos y todos los prejuicios que van vinculados a mi físico y a mi procedencia, pues parten de eso, ¿no? Y aunque sí que hay partidos políticos o sí que hay movimientos sociales que usan esta ideología, digamos, de odio y estos discursos de odio de una forma mucho más acentuada, estoy segura que muchos de ustedes en algún momento han tenido un pensamiento sobre el paqui que nos vende la comida, o pues se habrá sorprendido cuando haya visto a una chica negra que habla bien, ¿no? Y todas estas cosas es porque en realidad nos han dicho que no, que los africanos en realidad, pobrecitos, están muy atrasados. Yo podría sacarles una lista de realidades y podría ponerme a hablar sobre África, que somos las mujeres más emprendedoras del mundo, que hay una arquitectura increíble, que estamos, o sea, que Nigeria es, bueno, los próximos Estados Unidos. O sea, podríamos empezar a desmontar todos esos mitos, pero que son los mismos mitos que facilitan que haya esta separación y que no nos planteemos el por qué hay un límite de derechos, y que incluso pensemos, y ya digo, yo también a veces lo pienso y digo, pero ¿cómo van a votar, no? O sea, yo misma me lo creo, ¿no? Yo misma digo, ¿y yo cómo voy a representar al pueblo español si es que no me parezco a ellos, ¿no? Y es algo que se instaura en nuestro propio pensamiento, ¿no? Entonces, quería hablarles de dos cosas, voy a tratar de ser muy rápida, ¿no? Porque creo que hay una cuestión fundamental, ¿no? Que es cuando hablamos de discriminación, pues es que hay un ejemplo que para mí pues tiene muchísimo peso y es muy importante, ¿no? Y hablaba antes de los temporeros del sur. Los temporeros a los que cada año se les queman las chabolas, que tienen contratos de trabajo y a los que no les alquilan casas, ¿no? Es decir, que este racismo y esta discriminación al final está penetrado en todas las capas de la sociedad y no permite que personas brillantes puedan aportar a la sociedad. Que yo muchas veces digo, vamos a dejar de hablar de justicia social y hablar de lo buenos que tenemos que ser. Pensemos en lo que nos estamos perdiendo nosotros por no permitir un desarrollo pleno de estas personas, ¿no? Por ejemplo, conozco a Seydou y a Sani Ladan, son dos chicos que a mí me fascinan. Seydou llegó a España por la ruta libia, llegó a Italia y acabó llegando a España, ¿no? Y es un chico que él salió de Senegal porque se había quedado sin dinero para ir a la universidad y pues acabó en las chabolas del sur, en los temporeros, y pues él me cuenta siempre que se puso muy triste porque no entendía por qué vivía como un animal. Y ahora, años más tarde, pues Seydou dijo, no, yo tengo que ayudar a toda la gente que está aquí, ¿no? Y hoy es uno de los líderes del movimiento antirracista, se está sacando el acceso a la universidad ya con 30 años y está construyendo albergues para solucionar la situación de los temporeros. Es decir, los migrantes no solamente somos personas... Bueno, yo no soy migrante, pero no, o sea, las personas migradas no son solamente personas receptoras que tienen que recibir nuestro cariño o nuestro apoyo, son personas que pueden solucionar los problemas de nuestras sociedades y que pueden solventar sus propios problemas si les permitimos y en conjunto ofrecemos las herramientas para ello. Sani es otro chico también, llegó por Ceuta, vivió en la calle y el año pasado se graduó de Relaciones Internacionales en la Universidad de Loyola en Andalucía, un chico con el que yo me llevo increíble y que hace poco le pidieron que entrara como consultor, como un asesor gubernamental en el Ministerio de Igualdad. O sea, chicos que tienen historias muy duras y que salen adelante. Y ellos porque han tenido pues una fuerza especial, pero hay muchos que tienen las mismas o más capacidades y que no tienen este apoyo o esta fuerza para seguir. Y ya sí, ahora como para terminar, decía antes, se ha hablado mucho de hasta cuándo somos migrantes, ¿no? Hasta cuándo se nos percibe como migrantes. Y yo me pregunto, ¿cuándo voy a ser un sujeto político? ¿Cuándo se me va a entender como un sujeto político? Porque al final yo creo que la clave fundamental es que hasta que no podamos votar o hasta que no estemos en espacios de toma de decisiones no vamos a poder transformar nada. Y sí que esto es un trabajo que tenemos que quizás hacer las segundas, las terceras generaciones, porque sí, a mí me gusta, o sea, yo soy diáspora, ¿no? Yo soy española, soy catalana, soy europea y muchísimo, pero también soy diáspora y soy diáspora africana porque tengo que hacer un reconocimiento a lo que
al final tengo la oportunidad de hacer, que es ayudar a mis dos continentes, ¿no? Y a mí me gustaría que mucha más gente pues, lo entendiera de esta manera, es decir, no me siento mal, pero sí que para poder ayudar a mis dos continentes necesito ser sujeto político y necesito que las personas por las que en parte trabajo también sean sujetos políticos. Y con esto pues cerraría. Me parece un final perfecto. Te voy a dar que voy a estropear yo. No, que te voy a dar la coda, es la coda que siempre queda súper bien y bien. Voy a estropear este final perfecto contando una cosa que me ocurrió, como dicen mis compañeras, en otra vida, en 1980. En 1980 yo iba tratando de explicar, hablar de migraciones. En 1980 lo de migraciones se veía de otra manera, ¿eh? Ustedes son muy jóvenes, pero, bueno, algunos no tanto. y era un asunto peliagudo hablar de inmigraciones, ¿no? Y yo recurría a dos cosas, un cuento que luego les cuento brevísimamente y una encuesta. La encuesta me da un poco de vergüenza recordarla delante de mi admirado Manuel Cruz, pero en fin, la digo brevísimamente. La encuesta era que yo les preguntaba, a ver, ¿quién creen ustedes que es el filósofo español más importante de la historia? ¿No? Y entonces la gente pues respondía, casi todo el mundo decía Ortega o decía Unamuno. Algunos más avisados decían, este nos ha hecho una pregunta trampa, o sea que seguro que tiene una teoría. Y entonces alguno decía, no, pues Séneca. Es verdad, no estaba mal, ¿no? Alguno decía, como viene de Valencia, Ramón Llull. Y tal. No, tampoco, ¿no? Y entonces yo les decía que para mí, y creo que en una perspectiva histórica universal, el filósofo español más importante de la historia se llamaba Averroes, ¿no? que recupera, gracias a él, se recupera el aristotelismo para Europa. Averroes proporciona categorías filosóficas e incluso jurídicas básicas, habla de la distinción entre razón y fe, etc. Es decir, bueno, y Averroes era cordobés. O sea que... ¿Y por qué no pensamos que les decía que era español? Pues porque como se llama Averroes, pues pensamos que no puede ser español. De hecho, yo soy tan viejo que en mis manuales de historia de filosofía, ni siquiera Manuel se acordará de eso, había 2 capítulos que nunca iba para examen, eso no lo advertía el profesor, esto no lo pondrá, el examen era para nosotros el examen de Preu, una cosa que había en aquella época, y que decían la filosofía árabe y judía en España. Árabe y judía en España, es decir, no de españoles, aunque fueran cordobeses, Maimónides, nacido en Córdoba también, Averroes era tan español en el sentido que algunos dan, por ejemplo en Valencia, al término español para decir un tipo testarudo de esos que no hay quien pueda con él, que cuando murió obligó, parece en su mandato testamentario, a que llevaran su cuerpo a lomos de mula hasta Córdoba. Murió en el norte de África, ¿no? Y él quería ser enterrado en Córdoba, ¿no? Entonces, si eso no es ser español... Está claro que coger el burro para enterrarse debe ser mucho, ¿no? Ya me parece bien. Te hacía así porque me han reñido mucho por el tiempo y sí. Ahora quería darle la palabra un poco a las personas que nos han acompañado. Yo quería antes pediros un cierre, pero ya no da tiempo, con lo cual os voy a pedir que cuando respondáis vayáis cerrando, ¿sabes? Así, para hacerlo todo bien y bonito, porque... si no hay preguntas, seguimos, ¿eh? O sea, que aquí es un poco para la deferencia, ya que estáis y habéis estado escuchando, pero nadie se ha... Voy a comentar una cosa. Espera, creo que un momento, porque es que el micro, porque no se te oye, no hace... Volia fer un comentari sempre i quan tots enteneu el català. Sí, no ho enteneu, vale? Endavant. És que és el que t'emocia. Perquè per mi també un dret humà és poder parlar amb la meva llengua. El meu pare era gallec i segueix parlant en gallec, i la meva mare era de Saragossa, o sigui que... Però jo soc nascuda a Barcelona i, bueno, i jo, no sé, és que tinc tot el dret a parlar. A veure, jo soc psicòloga, però sempre he treballat en polítiques socials, en polítiques actives, ara no em surt la paraula, polítiques actives d'ocupació. Aleshores,
jo no sé si és que faré una petita reflexió molt simplista, potser, però per a mi, jo entenc, o per almenys la immigració que a mi m'arriba, perquè els plans d'ocupació, tots els projectes de subvencionats per ocupació, es presenta la majoria de persones són de fora, immigrants, nouvinguts, digueu-li com voleu. Aleshores, clar, per a mi hi ha una diferència molt gran, o sigui, el fet de tenir que marxar, perquè tu no pots viure, ningú vol marxar de la seva terra, almenys que no tingui una determinada posició social, i jo me'n vaig a estudiar, com família meva, als Estats Units. Vull dir, no ho dic per tu, ho dic en general. Per mi el 99% de la immigració és gent que és duríssim, vull dir que estem parlant que potser del tema, vull dir, les fronteres, tot això està de puta mare, perdoneu la paraula, però és que jo, vull dir, el patiment, o sigui, tenir que, o sigui, deixar-ho tot, anar-te amb l'oposat, i és que, ja dic, potser estic fent una lectura molt simplista, però és el que jo pensava trobar-me aquí. Perquè, clar, estic a començar tocant el terra i el de més és, bueno, doncs això, jo si demà passat em vull anar a estudiar, no sé, a Nigèria, és perquè jo vull anar allà i vull fer el no sé què, però és que en general la gent que tant refugiada com no refugiada, com gent que té que deixar-ho tot perquè és que no pot viure en els seus països. Hòstia, intentem arreglar els països i el país on estan, intentem ajudar aquesta gent, però clar, què passa? Que aquí també potser no es pot absorbir tot. O sigui, visquem en un món globalitzat, és veritat que tenim una perspectiva Bueno, sí, com fa molts anys, quan vaig anar a Londres, allà, vull dir, hi havia gent de tota mena, de tots els territoris, potser, però el primer és això, o sigui, el que té que deixar, perquè té que deixar, no me'n vaig perquè vull, ho deixo perquè no tinc una altra sortida. I és que ho dic per temps, ja que jo crec que ha quedat clar. Què penseu o com ho veieu? No responem ara perquè recollim preguntes. Hi havia una pregunta aquí. Perdoneu, ahora ser un poco, ahora yo es cuando me vengo arriba, que es cuando soy mala, plash, porque por el tiempo. Y aquí una y después allá una otra. Gracias. Bueno, a mí me da un poco de apuro porque tengo la sensación de que lo que yo quería comentar pues no tiene, digamos, no sé, la gravedad de los asuntos que se han planteado aquí, pero creo que tiene que ver con algo que ha ido saliendo. En fin, lo ha planteado la propia moderadora, el imaginario colectivo y la construcción del imaginario colectivo. Bueno, eso es fundamental. O sea, en el caso de lo que comentaba Javier, pues está clarísimo cómo opera el imaginario colectivo. Si a todos nos han educado con una expresión tan absolutamente insólita como decir que los árabes estuvieron 8 siglos entre nosotros, pero como el que está de paso. Por tanto, pues bueno, como que estaban de paso, pues no se les considera nativos, ¿no? Pero yo quería plantear una cosa que, insisto, es mucho menos importante y, por tanto, cualquier cuestión más seria que pase por delante, ¿no? Pero ya que habéis planteado la cuestión de cuándo se deja de ser inmigrante, yo también me planteaba otra pregunta, ¿no? Y es, ¿cuándo se pierde la condición de nacional? Lo digo por una cuestión, porque a mí ha habido situaciones que, en fin, por diversas circunstancias he tenido que viajar durante una época a Argentina sobre todo, y recuerdo una cosa que me dijo una vez un estudiante de doctorado porteño. Era el momento más oscuro en Argentina. Bueno, Argentina tiene tantos momentos oscuros económicamente, pero bueno, era la época, digamos, cuando empezaba Menem. En fin, todavía había australes. Bueno, y el chico me decía, era de origen italiano, decía, me vuelvo a Italia. Mi abuelo empezó esta aventura, mi padre se la creyó, pero yo me vuelvo. Y ya está. Es decir, él se creía italiano. Y si me permitís la anécdota, algunos, los más futboleros, recordaréis el Mundial de Italia, cuando no sé qué partido se jugó, Argentina jugó en Italia, y cuando sonó el himno argentino, el público italiano silbó el himno argentino.
Y Maradona estaba descompuesto, y se le vio por televisión diciendo hijos de puta, hijos de puta. Él no entendía que sintiéndose italiano o medio italiano pudieran silbarle el himno. Entonces yo creo que ahí hay algo en lo que, insisto, no es tan grave como otras cosas, como la gente que lo pasa muy mal, pero hay algo de fondo que creo que también tendríamos que pensar y que es un poco estructural en estos movimientos, ¿no? O sea, la resistencia no solamente a aceptar al otro, sino a aceptar al que se ha ido. Y eso, a pequeña escala, de lo que comentaba Javier, todo el mundo lo sabe. O sea, el emigrante interior que, por ejemplo, ha venido a Cataluña desde Andalucía, aquí siempre va a ser medio andaluz, pero cuando vuelve al pueblo en verano le llaman el catalán. Y esto los latinoamericanos también, ¿no? Es decir, yo llevo aquí 30 años, tal, y en fin, y vuelvo a México y me llaman el gachupín, y aquí soy un sudaca, ¿no? Entonces, es decir, un poco esto, insisto, es menos importante, pero creo que tiene algo que ver con el imaginario colectivo y con cómo tenemos la necesidad de fijar no solamente fronteras espaciales, sino también temporales. Había más palabras pedidas y también, bueno, también tiene que ver con la lógica de cómo vamos no solo construyendo las identidades, sino cómo parece que tenemos que seleccionarlas, que tampoco es necesario tener que seleccionar. Sí. Jo només, per aterrar a terra, agraeixo moltíssim aquesta conferència i penso que és una cosa que ha posat les coses sobre la taula d'una manera molt clara i que penso que està molt treballat i que la veritat és que s'agraeix molt en el món que estem vivint, perquè la veritat és que estan d'allò. Però aterrant una mica a terra, volia explicar una anècdota curteta, una anècdota que em deia un amic, em deia: tu creus que si aquest era negre, el pinto una mica, li podran donar els papers com els ucranians? Tu creus que si te'l pinto una mica tu li podràs donar els papers? Perquè això va així, Els ucranians han arribat i tots tenen papers. Els altres perden 3 anys, 4 anys, amb unes putades, perquè és així, que no hi ha manera que tinguin papers. És que és... Perdoneu, però pensava que era important de dir-ho també perquè a la vida diària, quan aterres, dius, ostres, és que Déu-n'hi-do, Perdoneu, Moltes gràcies. Em sembla que hi havia una última, allà al final, i amb això i el senyor Anas acabarem. Porque después tendréis 2 minutos para cerrar. O sea, va a ser brillante lo que digáis, pero vaya, porque será brillante, porque es imposible en 2 minutos. Hola, buenas. Me han hecho viajar mucho, me lo he pasado muy bien. Yo me llamo Pepe Naftalina. Y una cosa que de los derechos humanos siempre me he dicho que los hombres de ciencia como ustedes, que catedráticos y tal, se han pensado que el ser humano, ¿cuáles son sus obligaciones? Antes de hablar de derechos. ¿Qué quiero decir por obligaciones? De alguna manera, todos los seres humanos formamos parte del reino animal y nos hemos dado un mandato. ¿Cuál es nuestro mandato como seres humanos integrados dentro de la fauna animal? ¿Somos superiores? ¿Somos inferiores? ¿O no somos más que un elemento de una cadena? Es a partir de ahí que la construcción de todo lo que he oído son estrategias que vienen deformadas desde hace muchísimo tiempo. Por eso a lo mejor sería interesante que necesitamos cambios, ideas más frescas. ¿Saben a qué velocidad vamos ahora nosotros aquí? Perdón, es que sé que es súper desagradable esto, pero es que tenemos muy poco tiempo y no me estáis ayudando, también os lo digo, en hacer preguntas cortas. Yo creo que ha quedado claro lo que querías decir, pero es que tenemos 2 preguntas más. O sea que si por favor no te importa, yo creo que ha quedado la idea. Absoluto, la hemos reconocido. O sea que... y disculpen las molestias. No, y perdonad a mí, o sea, y disculpadme a mí que me toca este papel de mala. Es verdad que lo disfruto interiormente, pero no mucho. No quiero decir que tampoco no quiero disfrutarlo especialmente. Hola, bona tarda. A veure, jo soc molt ignorant perquè no tinc estudis i no sé si estaré a l'alçada de lo que heu parlat, que m'ha interessat molt. La meva pregunta era, quan parlàveu de les lleis i de la política, hi ha una cosa que jo no tinc gens clara i és els que són fills
per què han nascut aquí. Per exemple, als Estats Units, el que neix als Estats Units, per casualitat, és estatunidenc. Però després hi ha la cosa sanguínia o consanguínia, no m'aclareixo gaire, però crec que vostès ja m'entendran. Això ho podrien explicar una mica més en el sentit de com influencia a que després tinguis papers aquí. I li passem la paraula per al senyor. I ja li dic jo que no li podran respondre perquè les lleis de naturalització són, diguem-ne, daria per a 3 conferències més. Ells faran l'intent de dir coses però que no li podran explicar del tot. Si després si de cas ja li comentem, però és que vamos muy mal. Perdón, solo quería hacer una observación más que una pregunta. Antes de hablar de gobernanza y me he hecho caer en la cuenta de que en Occidente, en Europa en particular, es como si en cierto modo hubiéramos renunciado a la pedagogía. Cuando os oí hablar, cualquier persona que pueda escucharos sin prejuicios podrá entender cosas, podrá abrir la mente, podrá eliminar prejuicios. Entonces, ¿por qué no insistimos más? Porque los propios gobiernos a menudo dan la impresión de que tiran la toalla antes de haberlo intentado. Entonces, quizás deberíamos, y una sesión como la de hoy me lleva a pensar que es útil y que vale la pena, quizás deberíamos empeñarnos en predicar o empujar o en recoger firmas en favor del valor democrático de la pedagogía, que además evita a mucha gente los sufrimientos gratuitos debido a los prejuicios salvables, que es una pena, es un desperdicio brutal. En cualquier caso, muchas gracias, es una gozada teneros en esta casa a los 4. Gracias. Pues ahora es este momento perfecto vamos a hablar en titular tweet. Vamos a empezar por Eva, Vivian y Javier. Pues muchas gracias. Voy a intentar con la última y la penúltima y algunas otras. Existe ahora mismo un movimiento que está recogiendo firmas para regularizar a los inmigrantes que están aquí de manera irregular. Sí. Solo las personas con DNI española, solo las personas con nacionalidad española pueden firmar esta petición y hace falta 500.000 y creo que hasta ahora tienen 200.000. Así que os voy a pedir a los que os interesa, que veo que hay muchos, si busquen en internet regularización ya, o si no quieren buscar en internet, si quieren ir a Cala Dona, que está en el barrio gótico, para poder firmar. Si tienes DNI puedes firmar y esto arreglará muchas de las cosas ahora mismo, no a largo plazo, pero ahora mismo de los que estamos hablando. Ese es mi tweet. Añado a su tweet que también pueden recoger firmas si quieren y ayudar. Y pues es que han sido muchas contribuciones. Creo que después, ahora cuando cerremos la conversación, voy a poder responderle muy brevemente sobre las leyes de naturalización y podamos discutir un poco ya en el backstage. Así que le paso la palabra. T'han deixat 2 minuts. Molt breument també per a la primera qüestió. Hi havia un professor de dret internacional a Saragossa que ha cunyat una idea que a mi em sembla molt important, i és que per a parlar de dret d'immigració la primera cosa és parlar del dret a no emigrar. És a dir, que l'immigració sigui el resultat d'una decisió lliure, i el que passa és que no ho és. És a dir, que és per a un munt de gent és una necessitat. I per tant, clar, això de no patir, el que vostè ha dit que és molt important, de no patir el trencament amb els arrels i en si mateix que significa el fet de l'immigració és molt important. Psicòlegs i psiquiatres com Achotegui i altres molt coneguts han acunyat la noció de síndrome d'Ulissa, del síndrome d'Ulissa, que pateix pràcticament tothom que té que fer, que tomar la decisió d'emigrar, diguem-ne, sense llibertat. Això és un punt molt important i agraeixo això. Una propaganda para el señor que ha planteado lo de la noción de deberes y obligatoriedad.
el día 26 en un sitio un poco extraño, que es el Colegio de Registradores de... Vaya, sitio es poco extraño por aquello de lo que se va a hablar. Es un sitio muy normal. El colegio de... o no tan normal, pero vaya, institucional. El Colegio de... menudo jardín en el que... El Colegio de Registradores de Cataluña. Vamos a hablar de un libro que ha escrito una persona que quiero mucho, que se llama Nietzsche y los animales, o Los animales en Nietzsche, donde vamos a tratar precisamente la cuestión, el debate básico sobre el animalismo que nos incluye a nosotros si saltamos la barrera especeísta. Ahora no puedo hacer eso, es un asunto que a mí me apasiona, no puedo dedicarle más tiempo. Sobre la relación entre els negres i els ucraïnesos, evidentment m'agradaria també parlar, però ja estic parlant massa, i això em permeteix no posar-me a la situació d'una resposta al meu amic i col·lega Manuel Cruz, que és molt difícil, que jo no sabria com dir, no tengo en este momento, y menos en el límite de tiempo, la posibilidad de responder a ese desafío que él nos ha lanzado, la pregunta cuándo se deja de ser nacional y por lo tanto la operación del imaginario colectivo que ha ejemplificado también con la rabia de Maradona al ver que le silbaban cuando él se consideraba tan italiano como el que más, ¿no? Y a mí me parece que está muy bien planteado eso de Manuel, pero afortunadamente para mí no tengo tiempo, así que no puedo... De verdad, gracias. Ha sido de verdad de estas sesiones que da ganas de continuar. Vamos a ver si podemos continuar un poco. Y solo deciros que mil gracias a vosotros, disculpad las prisas y de verdad, otra vez los vais a tener que aplaudir porque mil gracias por vuestras intervenciones que han sido todas excelentes. Muchas gracias.